Hola a todos, muchas gracias por conectarse a esta hora. Les saluda Janet Alegre del Atelier de la Moda. Me han estado pidiendo mucho en las redes sociales que comparta cómo hacer esta mascarilla. Justo la tengo por acá, ¿no? Como hice estas mascarillas que he estado publicando en Facebook e Instagram. Ya, estos fueron los modelos que hice al inicio. Primero comencé haciendo que fue un modelo para varón, ¿no? Ese es grande, pero le puse el modelo a mi muñeca y bueno, me gustó. Luego le gustó a mi hija también, y entonces comencé a hacer otra. Y me dijeron mucho, que por favor les enseñe a hacer, a realizarlos, ¿no? Sobre todo por la técnica. Y es por eso que estamos aquí, tratando de compartir con ustedes un poquito de lo que sabemos acerca de esta técnica. A los que se han inscrito con tiempo les he enviado este documento, ya, donde pueden encontrarlo, lista de materiales que vamos a necesitar para realizar este proyecto, como son, bueno, una hoja bond tamaño A4 simple como el que está aquí, ya, este va a ser una hoja simple. 2 hojas de colores, como estas. Podríamos utilizar también hoja de revista. ¿Ya? Un cúter, el cúter es me estaban diciendo también, algunos lo conocen como bisturí, creo. Pero bueno, este es el cúter que yo utilizo cuando voy a cortar este papel sobre la tabla de cortar, ¿no? Si no tienen esta para cortar el papel, pues podemos utilizar normal esta tijera de papel, ¿ya? Tenemos el cúter o tijera de papel, está acá. Un tablero de corte, este de acá también es opcional. Si utilizas el cúter para no lastimar la mesa, pues vamos a utilizar el tablero, que es esta tablita verde. Alfileres, alfilercito para sujetar el molde a la hora de cortar la tela. ¿Qué más? Un masking tape profesional. Esto también me estaban preguntando cuál es el masking tape profesional, pues es esta de aquí. Yo utilizo esta que tiene 1 centímetro de ancho. Ya es esta. Tiene 1.2 en pulgadas, estamos hablando de media pulgada. Ya, esta de acá es muy importante, ya que sea profesional. ¿A qué me refiero a profesional? Es aquel masking tape que lo encontramos en las ferreterías, en el lugar donde venden productos para pinturas, para pintar las casas. ¿Por qué? Porque es resistente a la temperatura, al calor y también a la humedad, ¿ya? Ahora van a ver por qué y cómo lo utilizo. Luego necesitamos una regla recta, cualquiera que tengan en casa, una regla recta. Lapicero de trazo grueso, bueno, cualquiera simple, pero que tiene que ser estos gruesos, no de tintas que son suaves, ¿no? Voy a utilizar yo este marcador para poderles mostrar bien las líneas. También necesitamos reglas curvas, como curva francesa. Yo voy a utilizar esta, ¿ya? Pero que tenga así unas curvitas. Puede ser tu regla francesa, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos tiras de elástico. Ahí dice tiras de elástico de 28 centímetros de largo por 1 de ancho y tira de elástico 19 centímetros de largo por 1 de ancho. Bueno, yo en casa encontré esta, por eso es la que estoy utilizando, o utilicé eso para las ligas que están acá, ¿no? Para sujetarlas. Esto va a ir en la cabeza y yo luego lo voy a mostrar como esto va para la parte del cuello. Entonces, la más grande, la que va a ir acá arriba, mide 28 centímetros. Y la que va aquí mide 19 centímetros. Ya el modelo que estoy haciendo, que es un modelo como para mujer, ¿no? Bien, en telas que vamos a utilizar, yo voy a utilizar esta que es una tela de algodón para el forro. ¿Por qué
es más suave, es antialérgica y además para el contacto de la piel es perfecto. Ustedes pueden utilizar el que mejor les parezca, el que tengan en casa. En realidad sobre telas no voy a sugerir mucho porque depende del país donde estén también es el uso de las telas, ¿no? Pero sí, esto yo voy a usar para forro el algodón en tejido plano. Es la tela que se utiliza para sábanas, también perfectamente sirve. Y para la parte que va a ir el diseño, la parte, digamos, de afuera, voy a utilizar esta, que es un tejido que tiene ligamento tafetán, ¿ya? Que es bastante resistente, también repele lo que es la humedad, ¿ya? Su tejido, su contextura, esta es bien finita, yo la estiro, tampoco se va a ver los poros, ¿no? Pero también eso depende de ustedes, la tela que vayan a utilizar. A mí me estaban diciendo, pues hay personas que no les parecía mucho lo del diseño por lo que tenía pliegues y que tenía muchas costuras. En realidad lo veo bastante bueno, inclusive la forma es muy buena para, ¿no? Arma anatómicamente perfecto. Y además que lo vamos a hacer a medida, es lo bonito de esto. Pero ustedes pueden opcionalmente a esto, si ustedes ven que 2 capas es muy poco, podrían utilizar pues otros tejidos. Por ejemplo, en la parte de encima podrían utilizar esta tela que es el denim, o en otros lugares le llaman mezclilla, ¿no? Perfecto para esto porque tiene el ligamento sarga, ¿no? Es un poco más impenetrable, digamos, la parte de acá afuera. Y algunos que deseen también lo que pueden hacer es ponerle entretela adhesiva. Yo tengo esta negra en casa, pueden ponerle blanco de acuerdo al color de su tela, lo pueden poner en el forro, por ejemplo, ya como manera de hacerlo un poco más, proteger un poco más, ya, y que sea mucho más seguro. En el mercado, ¿por qué me animé también contándoles un poquito de por qué hice esta mascarilla? Que a algunos les pareció muy chistoso, a otros muy interesante, diseño muy bonito y todo esto. Es que en el mercado están vendiendo estas, que son de esas telas quirúrgicas, ¿no? TNT, tejido no tejido, con unas ligas simples como estas, ¿no? Que esto va en la oreja y la verdad, con el uso, ha estado, bueno, maltrata las orejas, no cubre bien el rostro, depende, ¿no? Y bueno, pasa, o sea, yo con esto no me siento realmente para nada protegida, ¿no? También tenemos este modelito que es un poco más higiénico, podría decir, y que calza mucho mejor. Tiene un alambre en esta parte de acá, parece interesante. Ya, la forma de usarlo también, si tú estás, digamos, enfermo, ¿no? Bueno, según lo que he aprendido es que esta parte de acá va hacia afuera y esto va hacia tu rostro, ¿no? La parte azul iría hacia afuera. Si tú te quieres proteger a ti misma, y estás bien, pero te quieres proteger, si utilizas esta parte azul en tu rostro, ¿ya? Y esta parte de acá hacia afuera. Bueno, eso me pasaron este tip. Bien con el lacito, ¿no? Hay otros que es la misma forma, pero ya con las liguitas para las orejas. Bueno, en realidad esto no me convencía mucho. También hay de estas que son el modelo N95, ¿verdad? Que es la que más protege, ¿no? Pero también el costo de estas mascarillas pues no está para todos los bolsillos, ¿no? Entonces la opción de hacerlo uno mismo y hacerlo divertido y darle nuestro toque personal, pues por eso fue lo de las mascarillas. Acá hay uno un poquito más simple. Me he pasado viendo los modelitos de mascarillas que hay y realmente no me convence. Inclusive hay uno acá que es un poco más, que llaman anatómico, pero bueno, no creo que cumpla tanto lo que son los estándares que pide el Ministerio de Salud, ¿no? Por esto. Es apenas cuántos centímetros tiene esta.
14 centímetros y bueno, lo venden como para todas las personas. Y estas orejas de acá, pues, no sé, me incomoda muchísimo esto, no los puedo usar. Listo. ¿Qué más lo que quería decirles es en la parte de lo que es el forro? Ustedes pueden poner no solamente una capa de forro, ya podrían utilizar 2 capitas y utilizar pues este material para poner como un filtro. Entonces eso ya depende de ustedes. Acá lo que vamos a explicarles es cómo hacer realmente una mascarilla a medida, ya, y además el diseño que es bastante llamativo, ¿no? Bien. Dicho esto, ahora les voy a enseñar a tomar las medidas en caso quieran hacer una mascarilla personalizada. Lo que hicimos viene desde donde nace la nariz hasta donde termina, digamos, hasta donde empieza el cuello, ¿no? Para que cubra toda esta zona. Entonces voy a medir de acá, desde este punto, voy a pasar por el centro del rostro hasta abajo, tiene 16 centímetros. Entonces voy a poner largo 16 centímetros y voy a medir el ancho también hasta acá, hasta donde yo quiero que termine mi mascarilla, ¿no? En este caso quiero que termine donde va a empezar la oreja. Hasta acá tiene 13 centímetros de ancho. Luego, otra medida que voy a tomar en cuenta también es el largo de la nariz. Mi modelo tiene 3 centímetros y medio, ustedes le toman también la medida a su modelo. Otra medida que voy a necesitar es de donde terminó, donde nace el cuello hasta acá la barbilla, tiene 5 centímetros. Esa medida la voy a tomar también acá, 5 centímetros. Otra medida es desde siempre tomando la mitad, porque como es simétrico, ¿no? El otro lado va a ser igual. Desde esta mitad hasta acá, hasta donde quiero que termine mi diseño, tiene 12 centímetros en esta parte de acá, ¿ya? Y luego debajo del cuello también voy a tomar esa medida. Debajo del cuello tiene 8 centímetros solamente, ¿ya? Otra medida que vamos a necesitar a la hora de trazar va a ser la medida en esta parte que se forma un bultito, ¿no? 6 centímetros tiene mi modelo, ahí, ya, de la naricita hasta acá, hasta el pómulo. Esa medida también la van a tomar a su modelo. Entonces, con estas medidas nosotros vamos a realizar el trazo. Esta plantilla que ven acá les había enviado también junto con el documento que tienen acá. Y terminando el video lo vamos a poner ahí en la cajita de información todo para que ustedes puedan también seguirlo. Ya he apuntado las medidas, vamos a hacerlo personalizado. Para realizar el diseño vamos a empezar solamente a la mitad. Entonces voy a doblar a la mitad la hoja de papel blanco que les he pedido. Lo doblamos así. Está. La doblamos justo a la mitad y luego vamos a agarrar nuestra escuadra, vamos a dejar arriba un margen de aproximadamente 1,5 centímetros de acá arriba y vamos a hacer una línea, ¿ya? De acá vamos a medir hacia abajo el largo de la mascarilla, que es 16 centímetros. Estos 16 centímetros cubre toda la nariz hasta la base del cuello. Entonces esta medida la vamos a marcar aquí y luego vamos a escuadrar de esta forma. Tenemos estas dos líneas y luego ya la parte doblada está aquí. De aquí para allá vamos a medir los 13 centímetros, que fue el ancho de la mascarilla que habíamos tomado a la modelo. Listo, tengo un rectángulo entonces con el ancho, ya, desde el que medimos desde la nariz hasta el costado,
y el largo que cubre desde, ¿no?, desde la base de la nariz hasta la base del cuello. Luego voy a hacer otras líneas más. Desde acá, de la parte superior hacia abajo, voy a medir los 3,5 centímetros que es el largo de la nariz de mi modelo. Y voy a escuadrar otra línea. Y de abajo hacia arriba voy a medir los 5 centímetros que he medido a mi modelo, que es de la base hasta la parte superior del mentón. De la barbilla en este caso, ¿no? Así. Entonces, de la parte de arriba hacia abajo, 3,5, que ha sido el largo de la nariz de mi modelo. De la base del cuello, que esta es la línea del cuello, hacia arriba estoy midiendo 5 centímetros, que es lo que medí, ¿no?, a la modelo. Luego vamos a medir 12 centímetros de esta parte, ¿no?, de la barbilla hacia el costado, que hemos medido a la modelo 12 centímetros, porque hasta ahí yo quiero que me quede, digamos, el costado, ¿no?, hasta acá, esa parte. Vamos a medir desde esta base hacia adentro, vamos a entrarle 1,5 centímetros, ¿ya? 1,5 centímetros para darle la forma curva a lo que es la parte de la nariz. Entonces voy a ubicar mi celita curva de esta forma y voy a poner acá la primera curva. Luego voy a voltear la curva y la voy a ubicar de esta forma hasta el costado. Esto sería la parte que dibuja esta parte de acá, ¿no? ¿Ya? De aquí voy a bajar 1,5 centímetros. Y voy a bajarlo así, ¿ya? Pero esto, si yo la pongo así, se va a ir, digamos, no me va a dar esta subida que está acá, se va a ir de frente por acá. Entonces de acá hacia arriba voy a marcar 2,5 centímetros, así para todos, ¿no? 2,5 centímetros aquí. Subo 2,5 hacia arriba y vamos a medir de aquí hasta acá la mitad, ¿ya? Mide de acá a acá tengo 12, la mitad sería 6, voy a ubicar esos 6 aquí, mitad, y con una reglita curva vamos a darle la forma acá. Así. La liga que estoy usando tiene 1 centímetro de ancho, ¿ya? Ese centímetro, esto va a ir sujeto acá. Pero no voy a poner 1 centímetro, sino voy a agregarle por esta parte del grosor del elástico, pues para esto, para que cubra bien eso, voy a agregarle un 1,3, o sea, en vez de ponerle 1, voy a poner 1,3 milímetros aquí de ancho, 1,3. Y así para que esto nos quede inclinadito, 1,3 hacia allá. A ver si se entendió hasta aquí. Vamos a hacerle un pequeño zoom. Esta parte doblada, ¿no? Esta sería la parte de la nariz, entonces de acá hacia adentro vamos a medir 1,5 centímetros y le vamos a dar la forma curva con la reglita curva. Le dimos una. Luego hemos marcado otra vez con una regla curva hasta de aquí hasta la esquina de acá, ¿sí? Y luego hemos medido la mitad, que nos daba unos 12, hemos medido la mitad, ¿ya?
De acá vamos a subir esta parte, 2,5 hacia arriba, desde esa esquina hacia arriba, y vamos a poner nuevamente nuestra regla así. Ya. ¿Esto para qué? Para darle la parte curva aquí. ¿Ya? Si yo no subo esos 2,5 centímetros, me voy a ir de frente, ¿no? No se va a subir hacia la cabeza como yo quiero que se suba. Bien. Entonces acá vamos a poner nosotros el elástico, pero el elástico no va a ir así, sino va a ir como que tirando hacia la cabeza. Entonces acá el elástico mide 1 centímetro, nosotros le vamos a poner 3 milímetros más a esta zona de acá. Entonces me he inclinado, de acá a acá, inclinadito, vamos a ponerle 1,3, porque mi elástico mide 1, le agrego 3 milímetros más. Aquí. Hasta ahí sería. Luego le voy a pasar un marcador para que se vea mucho mejor. Luego, entonces, vamos a unir, con esto, vamos a unir desde este punto, ¿ya? Hasta este punto que está aquí, con una reglita curva para dar la forma a la oreja. Entonces marcamos así. Hasta ahí sería, a ver. ¿Sí? Entonces hasta aquí voy a pasarlo con un marcador para que se aprecie mejor en la cámara. Si tienen alguna pregunta me pueden estar dejando, yo voy a contestar ni bien pueda para resolver cualquier duda que tengan. Hasta ahí. 1,5 y luego la parte de la orejita. Hasta ahí estamos. Entonces tenemos acá 12 centímetros que hemos medido, ¿no? De la parte de la barbilla hacia el costado, unos 12 centímetros, y esos 12 centímetros lo voy a escuadrar o lo voy a apoyar acá. $12 centímetros me da hasta aquí. Es como si midiera con un compás. De acá 12 y luego bajo hacia acá 12 centímetros. ¿Ya? Hasta ahí. Pero si uno mide esto en la persona que le estamos haciendo, de hecho que nos va a quedar un poco más pequeño. La muñeca tiene, o acá mi maniquí tiene 8 centímetros en la base inferior del cuello. Entonces tengo 4 centímetros de más. ¿Ya? Entonces tengo 4 centímetros que lo voy a dividir. 2 centímetros de acá, de este punto hasta adentro, voy a entrar 2 centímetros. Ahora me quedaría solamente 2 centímetros. Voy a hacer una pinza acá, esta parte. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a dividir esto, 7,5 lo voy a medir a 7,75, 3,75. Y voy a marcar una línea de referencia acá. ¿Ya? Y acá, la mitad, acá la mitad. Había medido a mi modelo desde la punta de la nariz hacia el costado unos 6 centímetros de costado. Entonces voy a medir acá 6 centímetros de la base, ¿no?, hasta acá adentro. ¿Ya?
6 centímetros hasta acá medí. Entonces lo voy a poner así, de acá hacia adentro 6 centímetros. Luego, ya tenemos hasta aquí, voy a medir la mitad. Acá tengo 10, voy a medir la mitad. La mitad sería 5 centímetros. Y acá tengo la mitad, acá también tengo la mitad. Entonces esos 5 centímetros lo voy a llevar acá para formar una pinza. En la base del cuello tengo 8, todavía me falta 2 centímetros porque tengo 10. 2 centímetros sería entonces de aquí hasta acá. Ya 2 centímetros hasta el lado de ella. Y aquí voy a formar la pinza. Hasta acá. Y de acá medí 2 centímetros, de acá vamos a formar nuevamente otra curvita que va a ser de la barbilla hacia el cuello. Nos quedaría así y es lo que les había enviado, ¿no? Esta parte, la forma, que no va a servir para el forro o la plantilla, para el diseño que vamos a hacer. Ahí sería, lo voy a doblar nuevamente acá para poder corregir esto con una pequeña, ligerita curva, apenitas, así. ¿Sí? Vamos a poner así. Ahí está. Ahí ya tendríamos en todo caso nuestro molde perfectamente realizado, ¿no? Lo vamos a cortar de una vez, dejando de margen de costura solamente el ancho del prensatela, que es 0.7 milímetros. ¿Ya? Entonces todo alrededor voy a dejar 7 milímetros. Lo voy a cortar con mi tijera, lo voy a marcar así y voy a cortar el perímetro ya de mi mascarilla, con costura incluida. Es importante que yo le deje costura. Entonces acá vamos a marcar y vamos a ...7 milímetros todo alrededor. Acá también. Listo. Y acá abajo. Está así. Me quedaría ya el molde listo. Voy a marcar la otra pinza también. Hasta acá. El modelo de la mascarilla amarilla es simétrica. Ya entonces solamente voy a necesitar un lado para hacer el desarrollo del modelo. Entonces, esta sería la pinza del forro. ¿Ya? Y con esto vamos a ir a medir a la modelo.